A continuación tenemos una entrevista muy interesante porque contamos con Carlos García Adanero. Tenemos en pantalla ya. Carlos, un placer como siempre, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado, como siempre, de estar con vosotros. Bueno, en primer lugar, ¿qué tal la Semana Santa? Entiendo que estarías por Navarra, ¿qué tal habéis vivido por ahí? Bueno, tengo que decir que el Viernes Santo estuve en Calanda, un Ujú. sitio, la verdad que he ido varios años, y es una cosa bonita de ver, ¿no? La rompida de la hora y luego ya sí, luego ya he estado en Pamplona. Vamos a hablar de actualidad porque esta mañana hemos visto a Pedro Sánchez en donde afirmó que se niega a bajar impuestos, donde también dijo que Ayuso no fue la lista más votada. De verdad, qué mentiroso es. Tenemos un presidente del gobierno tan mentiroso, Carlos. Bueno, yo ya lo he dicho más veces, ¿no? Que al final Sánchez es que miente varias veces al día y él mismo se contradice, ¿no? Pero no le Cada vez pasa que habla. nada. Yo creo Es decir, si que tú, la, si tú yo creo que mientes, ya si la tú mientes, Carlos, mañana estás en todas las portadas. Pero Pedro Sánchez dice, es que Ayuso no fue la lista más votada y aquí no pasa nada. Es el problema. Pero, pero bueno, yo creo que sí pasa, que decir que al final va a pasar, ¿eh? Porque la credibilidad al final la va perdiendo desde luego a pasos agigantados y además hay una cosa que está mintiendo porque antes había cosas que eran mentira, pero que eran más difícil que la gente igual lo viera, ¿no? Pero es que ahora ya, es decir, cuando te dice que no ha subido la cesta a la compra, pues evidentemente la gente cuando va a hacer la compra se da cuenta que sí ha subido. O cuando dice que pagamos la misma luz que hace 3 años, pues lógicamente, o 4 años, la gente ve que paga mucho más. O cuando dice que la gasolina no ha subido, pues la gente cuando llena el depósito ve que ha subido. Y por ejemplo, lo de las elecciones en Madrid, pues fíjate tú, la barrida que se pegó a Ayuso, ¿no? Como barrio del mapa electoral, desde luego, al Partido Socialista. Por lo tanto, que pasó a ser tercera fuerza y el Partido Socialista. Yo creo que le acabará pasando factura. Estoy convencido que así será. Ojalá sea así, Carlos. Revisión a la baja, el gobierno de Pedro Sánchez pues no le quedó más narices que recular y ahora, claro, tiene que enviar, recordemos, un nuevo cuadro macroeconómico a finales de este mes de abril, en donde ese 7% que ya era irreal a finales del año pasado, recordemos, es decir, ya eran unos presupuestos irreales, pero es que ahora es todavía más irreal, con lo cual revisión a la baja y los expertos dicen que en el mejor de los casos España crecerá un 5% este año, con lo cual muy por debajo de las economías desarrolladas de nuestro entorno. Es que ya cuando se hizo el presupuesto, Sí. ya lo dijimos en el debate de presupuestos, ¿no? Que era un presupuesto que era mentira, porque no se ajustaba para nada a lo que iban a ser los ingresos, ¿no? Lógicamente el gobierno nos dijo que éramos todos unos antipatriotas por no defender esos presupuestos, que éramos la ultraderecha, etcétera, lo que dice siempre. Y ahora tiene que ir a Bruselas y porque tiene que mandar en abril, como bien decías, el cuadro macroeconómico y a ver qué les manda, ¿no? Porque supongo que también intentará engañar a Bruselas. Lo que pasa es que al final siempre la mentira, hay que decir, que siempre sale a la luz y por lo tanto yo creo que la gravedad del tema es que estamos en un 10% de inflación, casi que está todos los precios, como decíamos antes, disparados y que no tiene ninguna solución. Es que no se le ocurre nada. Y lo lógico, que sería deflactar la tarifa, por ejemplo, pues se niega rotundamente, ¿no? A hacerlo o bajar los impuestos en los carburantes o en otras cosas y también se niega, ¿no? Porque lo que quiere es seguir recaudando para luego, a su antojo, pues dar paguillas y repartir el dinero, ¿no? Y claro, al final va a llegar un momento que es que no va a haber dinero que recaudar porque es que la gente ya tiene una seria dificultad para llegar a fin de mes y lógicamente con la inflación casi al 10%, pues el poder adquisitivo lo hemos perdido el conjunto de los españoles. Mira, vamos a dar en ese sentido datos y es que en lo que llevamos del año 2022 los sueldos han subido 4 veces menos que los precios. Estamos hablando de que estamos asistiendo a una devaluación de los salarios que no se había visto en los últimos 40 años. Es decir, es que es increíble, o sea, que los precios suban 4 veces más Pero que los salarios. En esas estamos en España. Y desde luego, una de las formas para paliar esto es, digamos, potenciar el consumo. Para potenciar el consumo, los españoles tienen que tener dinero para poder gastar. Y para poder tener dinero hay que bajar impuestos. Es evidente. Lo que no se puede es hacer frente a la inflación, a los impuestos y a todo. Es decir, a una cosa o la otra. Y desde luego, en vez de potenciar el consumo, lo que se está potenciando es que Hacienda se enriquezca para poder pagar los chiringuitos de Pedro Sánchez y su gobierno. Pero es que además aquí no puede, como decía antes, aquí no puede engañar, ¿no? Porque al final esos son datos reales, pero datos que lo ves tú en el día a día. Es que Sí, cuando sí. vas a comprar una barra de pan, pues es que ya te cuesta Claro. más.
o todo el mundo dice, ¿no? Cuando vas a hacer la compra, que la compra que antes te costaba 20 euros, pues ahora te cuesta 35. Eso lo estamos viendo todos y por lo tanto ahí cuesta mucho engañar. Un tema que lógicamente palías la pérdida de poder adquisitivo, como decía antes, la deflación de la tarifa, pues esa no se quiere hacer. Hubo una iniciativa en el Congreso y el Partido Socialista se negó rotundamente a hacerlo y ahora ha habido esa propuesta también, pues de bajada de impuestos, etcétera, pero no quieren ni oír hablar de ese tema, ¿no? Y ¿qué estamos viendo? Bueno, pues que al final nos están sangrando a través de impuestos, pero es que dicen, no, es que si no se pagan impuestos, luego la sanidad y la educación, pero si luego uno va al dinero que han gastado, que han Claro. ejecutado en sanidad y educación, resulta que es un tanto por ciento bajísimo el presupuesto. Por lo tanto, es que viven en el La engaño, mentira, ¿no? esa es la Pero yo mentira vuelvo del a siglo, insistir. Carlos. Esa es la mentira del siglo, es que la mayoría va para educación y sanidad. Y, o sea, y escucho eso todos los días. Es la mentira del siglo. Es que es mentira. Si vemos a dónde realmente se destinan los impuestos, evidentemente hay un porcentaje importante de dinero que va a sanidad y educación, pero es que no es lo mayoritario, al contrario. No, y sobre todo, como digo, el grado de ejecución en las partidas que dependen del gobierno de España, porque luego hay que decir otra cosa, que es que educación y sanidad, que lo tienen las competencias, las comunidades Claro. autónomas, son las comunidades autónomas Sí, las sí. que corren con el gasto en lo que es el funcionamiento normal, es decir, en que a ti te atiendan los médicos, etcétera, las médicas, los enfermeros, bueno, todo el personal y lo que supone el gasto habitual de la sanidad y la educación, pues lo pagan las comunidades Claro. autónomas y el dinero que viene en los presupuestos generales del Estado para esas cosas, pues el grado de ejecución ha sido bastante bajo, por lo tanto, viven instalados en la mentira, pero es que además a todo eso tenemos que ver que el presupuesto de España en cuanto a asesores, etcétera, pues el otro día veíamos el dato que se ha disparado de una forma brutal y tenemos ahí los ministros, ¿no? Aunque solo sea como gesto, tú deberías eliminar ministerios, porque en la situación que están pasando el conjunto de los españoles, tú no puedes tener semejante gobierno que, como he dicho yo muchas veces, no cabe ni en el Congreso. Es que lo que tendrías que hacer, aunque solo sea para dar ejemplo, decir, oye, vamos a quitar aquí un tercio mínimo, que aunque podrías quitar la mitad a los ministros, que desde luego no se iba a notar nada. Carlos, vamos a hablar de algo más positivo y son las encuestas que ya de forma tendencial pone de manifiesto que lo que va del centro hasta la derecha, Feijóo, Vox y etcétera, pues van a conseguir que Pedro Sánchez tenga que hacer las maletas, que se tenga que ir al paro, lo digo de forma irónica, y que pueda haber una alternativa de gobierno al socialismo. ¿Cómo valoran las encuestas últimas que estamos conociendo? Hombre, yo creo que las encuestas siempre hay que tenerlas ahí y Sí, sí, más, eso está claro. bueno, siempre hay que tener cuidado con ellas, Sí. pero yo creo que la encuesta es la calle, ¿no? Yo por lo que veo, y ya llevamos tiempo viendo en la calle, yo estoy convencido que si no no se mete la pata por parte de los partidos principales del centro derecha, en las próximas elecciones generales habrá una mayoría posible del centro derecha en España. Yo estoy convencido, lo he dicho hace tiempo, y creo que va a ser así. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es trabajar para conseguir ese objetivo, porque ¿cuál es el problema? Que todavía queda mucho para unas elecciones y que es que vamos a llegar, que el país cada día se deteriora en todos sus aspectos, ¿no? Y entonces, pues el país que va a dejar Pedro Sánchez, yo creo que va a ser muy complicado el levantarlo, pero bueno, habrá que tener confianza y estoy convencido que el centro derecha, después de las próximas elecciones generales, tendrá una mayoría suficiente en el Congreso de los Diputados. Ojalá que así sea, Carlos. Vamos a ver, coméntame qué es esto del Aberri Eguna, que lo estuve viendo yo, pero quiero que mejor que yo lo expliques a nuestra audiencia y qué es lo que se ha vivido en Navarra en estos últimos días. Bueno, el Aberri-Eguna es la celebración que hace el nacionalismo, ¿no? Sí. Tanto en Navarra, por parte en este caso de Bildu Batasuna, y en la Comunidad Autónoma Vasca lo hizo el Partido Nacionalista Vasco. A mí me hace gracia porque hoy mismo leíamos a la vicepresidenta a la exvicepresidenta del gobierno, a Carmen Calvo, decir que los pactos del PP y Vox no estaban de acuerdo a la Constitución, y aquí tenemos que en el Aberri-Eguna, o sea, lo que se hace es primero, por parte de Batasuna Bildu, decir que Navarra forma parte de Euskal Herria, de la Enkeltelequia y de la quimera que es Euskal Herria, y quieren que Navarra forme parte de la Comunidad Autónoma Vasca, para en segundo punto crear una independencia, una república vasca independiente. Estos son los que han hecho a Sánchez presidente, estos son los socios de Sánchez,
Y parece ser que estos sí que están en la Constitución, ¿no? Estos que siguen sin condenar el terrorismo de ETA, pero no solo no lo condenan, sino que están orgullosos de la existencia de la banda terrorista ETA y además están tan orgullosos que, aparte de pasear a sus presos, a los asesinos etarras por las calles de las ciudades, además de todo eso, pues ponen al último jefe de ETA en la propia dirección de su organización, ¿no? Y del partido de Batasuna o de Bildu. Y estos son los socios de Sánchez. Y con estos sí se puede pactar, estos son absolutamente demócratas y desde luego son perfectamente, forman parte del constitucionalismo según pues el gobierno de Sánchez, ¿no? Es un disparate y un despropósito porque al final estamos hablando que el objetivo político, como digo, es primero anexionar Navarra, porque sin Navarra pues su proyecto político se va a pique, desde luego en contra de la voluntad mayoritaria de los navarros, y a partir de la anexión de Navarra con el autónoma vasca, el siguiente objetivo pues sería luchar por la independencia, ¿no? Y evidentemente que Sánchez tenga como socios y que sea presidente gracias a esta gente, como digo, sigue sin condenar a ETA, pues a mí me parece una barbaridad. Y el domingo lo que hicieron pues fue reivindicar una vez más estas cuestiones y por parte del Partido Socialista pues nadie ha dicho nada, sino todo lo contrario, ¿no? Están encantados de tenerlos como socio preferente y socio fundamentales para sus propósitos. Lo que es increíble, con esto concluimos, Carlos, a ver si ahí está, es que el jefe de prisiones, que es un altísimo cargo de Marlaska, del Ministerio del Interior, se reunió hasta en más de 6 ocasiones, en una media docena de ocasiones, bueno, pues con SARE, que es el entorno, la red de ayuda a ETA. Es decir, se reunió 6 veces, más de 6 veces, con SARE. También tenemos que recordar que David Pla, el último gran jefe de la banda terrorista ETA, ahora está en la dirección de Sortu, integrado en Bildu, y por tanto ahora es también este jefe de la banda terrorista ETA el que habla con Pedro Sánchez, porque Bildu es su socio principal junto a los independentistas catalanes. O sea, esto... Es decir, es infumable, Carlos. Es decir, es que es un insulto constante a las víctimas del terrorismo e incluso también, recordemos, a las propias víctimas del Partido Socialista, que las tiene. O sea, está insultando a sus propias víctimas también de la banda terrorista ETA. Pero Sánchez, a ver, pero es que Sánchez es presidente gracias a ellos. Sí, sí. Y ya dijimos nosotros que la presidencia Sánchez no era a cambio, desde luego, de una política fiscal la que sea, o de una política social, etcétera. No, no, pero si lo dijo Otegi claramente, no, mire, nosotros le apoyamos a Sánchez por 2 cosas. Una, porque nunca vamos a tener un presidente tan dispuesto a darnos cosas como este, eso lo ha dicho públicamente, y otra, que también lo ha dicho públicamente, porque nosotros cambiamos cosas por presos. Y esto es así, y Sánchez pues está cumpliendo su parte, evidentemente. En otras cosas no ha cumplido, con otros partidos no ha cumplido los acuerdos, pero con Bildu está cumpliendo todo, y todo es blanqueamiento, que es evidente, ¿no? El blanqueamiento que ha hecho, bueno, tan blanqueamiento que resulta que Bildu es un partido de fiar, constitucional, etcétera, etcétera, y luego tenemos otros partidos que no se puede ni hablar con ellos, parece ser, y el blanqueamiento absoluto. Y luego la otra parte es presos, que es, por un lado, acercamiento, por otro lado, competencias penitenciarias. ¿Para qué? Pues para que una vez que ya estén acercados, ya estén en la Comunidad Autónoma Vasca, pues con las competencias penitenciarias puedan salir a la calle a continuación. Eso lo ha dicho Otegi sin ningún problema, y estamos viendo con datos como estas reuniones de las que comentabas tú, del responsable de prisiones, pues con los etarras. Es que los etarras, Bildu, Batasuna, etcétera, es que forman parte en este momento de la dirección del Estado, como bien dijo Otegi en su momento, y es que son un apoyo fundamental para el gobierno de España, pero para sus intereses, evidentemente. Sí, sí. Pero ¿alguien piensa que Bildu va a hacer algo que sea bueno para el conjunto de España? Evidentemente no. Todo lo que hace es bueno para sus intereses personales, que la prioridad en este momento es blanqueamiento y dar solución a los presos. Qué barbaridad, Carlos. Como siempre digo yo, que Dios nos coja confesados en lo que hay. Carlos García Adanero, un fuerte abrazo. Es un placer, como siempre, tenerte aquí en Vista Digital. Gracias.